Hola a todos, muy buenas, bienvenidos a un nuevo análisis exclusivo de XTB. En este caso volvemos al mercado español, al mercado continuo, donde pues una de las compañías que está despuntando en cuanto a cotización también ha tenido una recuperación muy buena y muy constante y muy sólida desde los mínimos alcanzados en marzo después del impacto de la pandemia del coronavirus entre finales de febrero principios de marzo. Estamos hablando de Biosearch, la compañía de productos alimenticios derivados de probióticos omega 3 y extractos de plantas, es decir, componentes o aditivos naturales para determinados alimentos. Está haciendo el negocio y además ha adquirido un nuevo contrato de venta de sus productos en Estados Unidos. El problema es que le pilló de lleno el impacto, el retroceso de los mercados alcanzados en los últimos máximos históricos de los índices americanos, y eso pues ha tenido lo que se ha llamado el efecto Nasdaq, donde el alto componente tecnológico de Biosearch pues le adhieren, le proveen de una característica de altísima volatilidad, pero que tiene un contexto de evolución muy sólida, con un negocio muy asentado y sobre todo muy vinculado al sector de la alimentación, que recordemos que es un sector esencial. Por lo tanto, Biosearch junto con otra compañía española como puede ser por ejemplo Viscofan, perdón, lo están haciendo estupendamente bien, y en este caso pues me ha parecido muy interesante que ya no solo el contexto macroeconómico le puede estar favoreciendo dada la adquisición de ese contrato, aunque le pillara el giro en los mercados financieros, junto con un aspecto propio en sí mismo técnico muy favorable. Por un lado tenemos la media de 200 sesiones que desde el pasado mediado de principios de mes de julio, finales de junio, principios de julio, tuvo ese cruce después de haber estado negociando en un rango muy lateralizado, donde podemos ver que durante el mes de mayo y junio han estado negociándose en un rango lateral, donde su media de 50 con la de 200 sesiones prácticamente se han negociado en paralelo, para romper posteriormente, empezar a ver a la media de 50 por encima de la de 200, marcando primer signo de tendencia alcista, pero si cabe aún más el soporte alcista que viene dibujando con esa línea discontinua de color rojo desde los mínimos de marzo y que se ha venido aguantando en 4 ocasiones muy críticas para la cotización, pues nos da pie a pensar que es una barrera inicialmente infranqueable y que podría marcar continuación alcista en la cotización. Por otro lado, tenemos que la ruptura de los niveles de resistencia de toda la caída marcada por el coronavirus en torno a ese euro con 28 céntimos y medio, le adhieren de otro nivel de soporte fundamental a partir del cual sería muy difícil ver la cotización, a no ser que haya algún aspecto principalmente fundamental que le impidan lógicamente continuar con esta evolución alcista. Lo que sí es cierto es que es un nivel de soporte que, juntándolo con el soporte alcista de los mínimos crecientes, puede que sea un nivel que inicialmente no debamos volver a ver. Por lo tanto, un buen precio de entrada sería marcar un nivel o una alerta donde el precio de cotización, es decir, el precio de la acción, se cruce con su media de 50 sesiones, donde en principio podría llegar hasta converger en ese nivel de soporte alcista de la línea discontinua. Pero es que por otro lado además también tenemos otro aspecto técnico interesante en la fuerza relativa, donde podemos ver la presión del mercado si de un valor está sobrecomprado o sobrevendido. En este caso estamos hablando del RSI. Es una cotización que, si bien ha sido alcista, los niveles de retroceso del RSI no han pasado o no han rebasado por debajo el nivel de 40. Eso lógicamente nos da pie a pensar que también es otro nivel de soporte clave y que podría ser incluso coincidente con el retroceso en el precio que estamos viendo a finales de esta semana, y que lógicamente podríamos pensar que seguirá continuando el lunes y el martes, al menos después de conocerse que pues Donald Trump ha dado positivo por coronavirus y podría generar un sentimiento de rechazo en los mercados financieros. Pues podría ser un punto de entrada coincidente además con el cruce de la señal con la media de estocástico, donde ya estamos empezando a ver una recuperación de la media. En este caso, otro signo interesante es marcar niveles objetivo. Primero, tenemos
niveles de entrada marcados por niveles de soporte del euro con 28 céntimos, un posible punto de entrada coincidente con la media de 50 y con el soporte alcista de mínimos crecientes para entrada en la cotización. Ese posible retroceso puede que se confirme con los niveles de RSI de fuerza relativa en torno a niveles de 40 y además estamos en un contexto de recuperación del precio por estocástico donde nos podría indicar el posible objetivo de salida. En este caso podemos ver que los máximos recientes alcanzados en el euro con 76, que coincide además con la expansión de Fibonacci del 161,8% del nivel marcado desde los niveles previos al impacto del coronavirus hasta los mínimos del mes de marzo, nos dan esos niveles como posibilidad de objetivo. En caso de ruptura de la estructura alcista, sobre todo del nivel del soporte alcista de mínimos crecientes, en cualquier caso podríamos marcar unos niveles de stop cercanos al 78,6 de Fibonacci en el entorno del euro con 12 céntimos por acción. Por lo tanto, tenemos una compañía del continuo, que a lo mejor muchos no la conocéis, pero con un comportamiento muy influenciado por el sector tecnológico que le ha ayudado a recuperar y sobre todo tener una descorrelación prácticamente con el IBEX 35 completa, por lo tanto está más enfocado, tiene una evolución mucho más parecida a la del Nasdaq, de ahí el llamado efecto Nasdaq, que realmente de que se trate de un valor del mercado español y por tanto una oportunidad muy interesante de un valor que tiene un precio muy asequible, que puede aportar volatilidad a la cartera con una posible rentabilidad esperada muy interesante, teniendo en cuenta que si entramos en niveles de precio actuales y suponiendo que el precio todavía le quedan 2-3 días de recorte, el posible objetivo estamos hablando por encima del 25% de revalorización, en un objetivo que puede estar para el próximo mes, mes y medio. Muy probablemente coincida con las elecciones de Estados Unidos, por lo tanto prestaremos atención a este valor dentro de un mes. Un saludo, muy buenos días, hasta la próxima.